3, 4, 5 y 6. 6 que es hasta la revocación por conveniencia, oportunidad por cambio de criterio. Es decir, entra la nulidad y anulabilidad del acto administrativo. Estaba pensando que hacer de esta clase un conversatorio, una conversación con ustedes sobre los diferentes puntos que crean más conveniente, más dudoso sobre los que ustedes crean que debemos hablar. Siempre en una materia hay algunos puntos eh, que son que, que son más difíciles que otros. Pero quiero recordarles que aquí nuestra materia, uno de los puntos fundamentales en donde se centra todo la asignatura es el acto administrativo. El acto administrativo tiene esencial importancia en nuestra materia. ¿Por qué? Porque es la decisión, es el estudio de cómo nace el acto administrativo, que es una decisión, una determinación concreta, o puede ser de carácter general, o puede ser de carácter particular, que se ejerce, que la administración ejerce. Y entonces puede ser un acto individual, puede ser un acto reglamentario. Sobre eso estriba nuestra materia. Cuando nosotros damos el acto legislativo, por ejemplo, que es la ley, es el producto del Parlamento, es el producto del Congreso, es la sanción de la ley, es el dictado de la ley por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, que tiene un procedimiento de sanción, un procedimiento de formación de la ley en la Constitución. Lo mismo ocurre con el acto judicial. El acto judicial es una sentencia que puede ser una providencia o una simple providencia que un juez resuelve en el avance del expediente de un caso, o puede ser un acto interlocutorio que no resuelve la cuestión principal, pero que va resolviendo los incidentes que se dan dentro del proceso. El proceso puede ser civil, puede ser de carácter penal, de carácter laboral, de carácter contencioso administrativo. Y entonces el último acto, el que vamos a decir resuelve el caso, es la sentencia. En este caso, la sentencia definitiva es un acto judicial. En el campo del derecho administrativo ocurre igual porque el último acto que pronuncia la entidad administrativa es el acto administrativo, es decir, la resolución de la autoridad. Esta resolución puede ser la del presidente de la República, puede ser la de un ministro, puede ser inclusive una resolución del presidente del Parlamento, presidente de la Cámara de Senadores, que le da permiso a un funcionario. Es un acto administrativo y le da permiso después de un trámite administrativo comienza con la petición del funcionario y termina con la decisión que le otorga el permiso, pero para darle el permiso hay un trámite interior seguramente en donde piden informe a la sección de dirección administrativa, al departamento de personal y una serie de trámites que se pueden hacer, pero al final resuelve el presidente de la Cámara de Senadores
una decisión final. Es decir, es el acto individual formal último. Y bueno, la norma de el principio fundamental es que todo acto administrativo debe estar por escrito, porque ese es un medio que tenemos para nuestra defensa, para nuestra protección y para nuestro derecho también, porque nosotros necesitamos esa copia del permiso que se nos otorga como funcionario público. Algunos pueden estar en algún ministerio, pueden estar en una empresa pública, y entonces necesitamos, porque vamos a dejar de asistir 20 días, y no sea que dejamos de asistir y que no tengamos el papel, y que después nos declaren, nos apliquen, nos hagan un sumario administrativo, nos destituyan del cargo o nos apliquen una, una sanción. Pero hay excepciones a la necesidad de que el acto administrativo sea por escrito. La, y en ese sentido puede ser también oral, verbal. Imagínense, veíamos, nosotros guiamos normalmente nuestros vehículos, pasamos, nos adelantamos y sin querer cruzamos una luz roja, pero está la policía, está un agente policial, nos detiene. Esa detención es un acto administrativo, es una decisión que toma el agente policial municipal, que significa una sanción posiblemente, porque va a sacar una boleta y ahí por escrito nos pone, o sea, primero fue verbal y se ratificó en el escrito. Hay ejemplos de decisiones administrativas en el campo militar. Les pongo un ejemplo. Y esos ejemplos se han dado no solo en nuestro país, sino en varias partes del mundo. Nosotros tenemos ejemplos producidos en la guerra del Chaco, en la guerra con Bolivia de 1932 a 1935. Hay ejemplos, hay, y hay un ejemplo que el gran profesor de esta materia, que fue mi maestro, fue mi profesor, al que yo le sucedí en la cátedra, estando con él durante muchísimos años, es el abuelo del profesor Parquet Villagra, el don Salvador Villagra Mafió, que escribió aparte de su libro sobre principios del derecho administrativo, escribió sus memorias civiles y militares, lo que él vio en el Chaco. Era auditor general de guerra. Se sentaba en la misma mesa en campaña con el presidente de la República, el doctor Eusebio Ayala, y con el entonces coronel y después general José Félix Tigarrilla, comandante del área de lucha en el Chaco. Él no era el comandante en jefe. El comandante en jefe era el presidente de la República. Y antes de escribir el libro, él me contaba de algunas anécdotas de esta situación de los actos administrativos verbales. Cuando un famoso comandante, subteniente, después de una victoria, creo que fue la victoria de Campovía, venía a darle el parte de la victoria a su comandante en jefe, a su comandante que
Ustedes saben que en la historia de la humanidad, en Grecia o en Roma, el que daba parte de la victoria era premiado y el que daba parte de la derrota merecía la pena de muerte. Y entonces se cuadró este combatiente frente al comandante del ejército en campaña, que era el coronel en ese tiempo, Estigarribia. Y entonces el coronel comandante, después general Estigarribia, le dice, a su izquierda estaba el presidente de la República y en esa línea estaban los grandes comandantes. Frente al subteniente que estaba cuadrado haciendo la venia militar, le dice el general Estigarribia: a mi izquierda, el parte al señor comandante, el presidente de la República. Y entonces este combatiente, subteniente o teniente, da un paso hacia la izquierda y le dice: señor comandante, señor presidente, y le da el parte al presidente de la República. Aquí, en la actualidad, también tiene que ser así. Y cuando le da todo el parte de la victoria, el presidente Eusebio Ayala en el acto le dice: teniente fulano de tal, queda usted ascendido a capitán. Imagínense, verbalmente, era un acto administrativo verbal. Pero ¿qué pasó después? Estaban ahí los secretarios, los ayudantes, los auditores, y escribieron después por escrito, pero originalmente el acto fue verbal. Y lógicamente en su carrera militar era un combatiente que llegó a ese grado a raíz de sus méritos de guerra. Pero después se pone un texto por escrito para dejar constancia. Entonces, este tema del acto administrativo es todo de lo que ustedes van a hacer el examen. Imagínense, desde la primera lección van a hablar. Van a hablar de la actividad jurídica administrativa, acto administrativo. Van a estudiar acto reglamentario, acto administrativo. Los actos individuales administrativos, acto administrativo. Y van a llegar a la nulidad y anulabilidad del acto administrativo. O sea, nosotros estudiamos en estas 6 primeras lecciones y las otras que vienen, cómo se crea, cómo nace ese acto administrativo, esa decisión que toma la autoridad sobre una petición que puede ser a petición de parte o puede ser de oficio. De oficio, a petición de parte es cuando yo solicito a un ministro algo. De oficio, cuando, por ejemplo, de repente el presidente de la República decreta un asueto y suele decretar ese asueto en diversas oportunidades. O fíjense, vivimos hace casi 2 años en una serie de actos administrativos dictados con relación a la pandemia. Algunos de esos decretos nos prohibían, eran de prohibiciones, de restricciones, inclusive al tránsito de las personas. Había una restricción de nuestros derechos y esos eran todos actos administrativos. Imagínense la importancia.
de estas lecciones. Y ahí estudiamos entonces cómo se anula, cómo se crea, cómo se mantiene, cómo se puede impugnar para llegar a la nulidad, o sea, a dejar sin efecto ese acto, o cómo se puede declarar anulado ese acto, o la anulabilidad. Entonces, todas estas elecciones van a ser fáciles para ustedes, porque nada más que van a ver y van a estudiar sobre el acto administrativo. Después, lógicamente, vendrán otros puntos más sobre los bienes públicos, sobre la función pública, sobre la organización administrativa, que son puntos que también inciden en los actos administrativos. Pero lo principal es el acto administrativo que ustedes van a tener ahora. No tenemos pocos medios, es para todos, tanto para ustedes más que para mí o para los profesores seguramente, el hecho de tener que asistir y rendir en forma digital, en forma electrónica, porque ahora esto o estas clases adolecen de una cuestión fundamental, que es la presencia humana entre nosotros. No nos podemos ver la cara, no podemos conversar mejor. Tenemos que estar a través de todos estos procesos. Ahora cuando los niños que tenían que volver a clases presenciales, creo que a partir del lunes, ahora hay una gran huelga de docentes. Se vio o se estudió que ese encierro de los niños psicológicamente producía algún efecto. Que no era igual estar con sus maestras, con sus maestros, estar en las clases, convivir. Y eso es lo que hacíamos en la universidad. Lo hicimos durante tanto tiempo que no solo la clase es el que tengamos que dar el conocimiento, divulgar estos conceptos del derecho, en este caso el derecho público o el derecho administrativo, sino hablar, tener una relación humana, actos de humanidad que forman parte también del estudio del derecho, porque el derecho también estudia la conducta humana, y para estudiar la conducta humana, el jurista, el abogado tiene que estudiar psicología, tiene que estudiar psiquiatría, tiene que estudiar criminología, tiene que estudiar filosofía y tiene que también sociología, porque si vamos a estudiar al hombre paraguayo, entonces tenemos que entrar en el campo de la sociología para ver la idiosincrasia, para ver nuestra forma de ser y cuáles normas son necesarias para un paraguayo y cuáles normas para un francés, que son distintos completamente. Distintos en el sentido de que Europa constituye un conjunto de países muy antiguos. ¿Cuántos miles, decenios de años tiene Grecia? ¿Cuánto tiene Italia? Entonces, esa antigüedad hace que el ser humano tenga ya una educación que podríamos llamar superior. Nuestro continente fue descubierto en el año 1492. ¿Cuántos años duró la colonia?
Aquí en este continente sudamericano tuvimos la colonia española, en el norte a los ingleses, lógicamente en el Caribe hubo también una influencia, una colonización inglesa y una colonización francesa. Entonces hay países que hablan el inglés, la mayoría, y hay otros países como Haití que hablan el francés. Cuando uno visita, no sé si me están oyendo, siguiendo la clase, María José, ¿qué dice? Doctor, No, te preguntaba si me están siguiendo la clase. sí, doctor, atentamente. Bueno, gracias, Mar. No, No, por favor. le decía que, porque el derecho no es solamente yo no vengo acá a exigirle con una ley, exigirle de memoria. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se reciben esa ley puede estar cambiada y es un espanto. No, yo les enseño derecho, no les enseño legislación, porque ustedes no necesitan de mí para estudiar legislación. Ustedes son muy inteligentes, muy capaces. Ustedes toman el texto de la ley y van a saber, pero como los abogados, pero lo que nosotros necesitamos es saber el derecho. ¿Y el derecho qué es? No es eso que está escrito solamente, sino el conjunto de principios superiores de la vida humana. Y la vida humana está conformada por estas ciencias naturales, que comienza en la psicología. Yo enseño en el doctorado, también soy profesor de ciencias políticas. ¿Y son las ciencias políticas sin la psicología, el estudio de la psicología política? Porque no podemos conocer al hombre sin saber, sin estudiar la psicología, por ejemplo, o el temperamento del hombre paraguayo. Y hay estudios, por ejemplo, cómo vamos a hacer una ley. Yo le diría a un legislador, usted leyó al padre Saro Vera, un gran sociólogo, un gran psicólogo del hombre paraguayo. Me va a decir, no, yo no sé ni el nombre. ¿Sabrán algunos legisladores quién es el paraguayo dentro de su mundo? Se llama un libro interesantísimo. Saro Vera, Saro Vera. Y ahí yo anoté, él decía, por ejemplo, las tres características del paraguayo. Una de ellas es el baibaí. Decía que el paraguayo hace baibaí nomás las cosas. El otro carácter del paraguayo es el ñembotadú. Nosotros decimos ñembolomo. Y bueno, saque conclusiones, ñembotadú. Hay ñembotadú en las relaciones humanas, en la novia, en el novio, en el esposo, en la esposa, en el amigo. Ñembotadú dice, cuando no quiere asumir una responsabilidad o no quiere afrontar una situación. Y el otro, ¿cuál era? El otro, el otro pedestal, decía el hombre paraguayo, este gran sacerdote, sociólogo, decía el bareté, el prepotente. ¿De dónde nos viene el bareté? De nuestros orígenes, a lo mejor. Moisés Bertoni estudió muchísimo, escribió un libro, La civilización guaraní. El gran profesor, es una lástima que nos haya reeditado ese libro fantástico, Introducción al Estudio del Derecho, una obra magistral del profesor Juan José Soler. Fue mi profesor en Introducción al Estudio del Derecho y en Técnica Jurídica. Juan José Soler
si ustedes estudian el derecho internacional público, es el autor de la doctrina Estrada dentro del derecho internacional. Y le tocó la defensa, la guerra del Chaco en aquellas este, comisiones que se formaron en Washington. Él fue uno de los delegados paraguayos. Pero entonces, hablando sobre estos temas, lo que quiero llegar al conocimiento es que no tenemos que desechar esos estudios que nos ayudan a comprender el derecho y a legislar, sobre todo el acto de legislación. ¿Cómo se va a legislar si no se conoce la historia? Declararon a Sueto un día no sé si porque era el día que murió Sarmiento, era Sueto en el Paraguay. Había una calle, hoy se llama Las Residentas, que se denominaba calle Domingo Faustino Sarmiento. Hace más de 50, 60 años se cambió, se llama calle de las Residentas. Cruza, desemboca en la calle, en la avenida, en la calle Perú, y sale por el Hotel del Paraguay, la Biblioteca Nacional, creo que es Biblioteca o Archivo Nacional que está allí. Y es inaudito que no conozca la historia, ya sea el presidente de la República o ya sean los legisladores, los que hacen la ley. ¿Cómo van a dictar un decreto, una ley, donde no le ponen una calle a un personaje que dijo en plena guerra contra la Triple Alianza, 1864-1870, que a los paraguayos había que matarle ya, en el vientre de sus madres? Entonces hay una falta de formación, y que el derecho, aunque sean abogados, tienen una formación endeble para la construcción de la ley. Y ustedes, que creo que son muy estudiosos, porque algunos que han hablado con gran criterio, creo que ustedes pueden mejorar, que ustedes pueden hacer un país mejor. Recién esta tarde me llamaba un conocido abogado, fue abogado de grandes empresas, fue dirigente de uno de los partidos, uno de los dos partidos tradicionales, fue dirigente del Partido Liberal. Este colega que me llamó, que lo conozco de hace mucho tiempo, porque fue magistrado judicial, camarista, juez, tuvo un gran desempeño por su criterio y su sabiduría en la función judicial. Y me decía él, fíjate, me decía, qué absurdo tener que hacer tantas leyes. Nosotros los abogados ya no sabemos qué es lo que salió hoy. Cada día se produce una nueva ley. ¿Es mejor o no es mejor? Me decía él, de acuerdo a los grandes maestros, es lo peor que puede suceder en el país. No ocurre en Inglaterra, no ocurre en Francia, no ocurre en los Estados Unidos, porque los norteamericanos piensan, como los ingleses, que la materia prima
del ciudadano norteamericano y la materia prima mental del ciudadano inglés no necesita normas de convivencia a cada momento. Prohibirle al tirar un cigarrillo en la calle, porque ellos no tiran nunca. Tienen miles de años conformados con esa instrucción. Imagínense entonces que el sistema inglés, el sistema del common law, no es un conjunto de leyes. No, el Parlamento inglés no dicta muchas leyes. Tiene una función de control, de gobierno, de estar atento a lo que hace el gobierno. En los Estados Unidos también, el sistema norteamericano y el sistema francés también. Por eso es que el sistema judicial norteamericano, que sigue el sistema inglés, contrario al sistema que nosotros seguimos, que nos viene del sistema continental europeo, de Europa, donde hay un derecho escrito, codificado. En Estados Unidos, un juez no tiene un derecho codificado, tiene otra formación humana, jurídica y filosófica. Vean, un juez aplica 100 años de penitenciaría, 200 años de penitenciaría. No es porque está escrito en una ley. Él revisó por medio del System Case una sentencia que salió en 1798. Estudió esa sentencia, aplicó el precedente. O él mismo juzga, no necesita una ley. Él juzga ya cuánto va a ser la gradación a este culpable, porque en materia penal el proceso es por jurado, y el jurado es el que califica, el que dice finalmente si es culpable o inocente. Si es inocente, tiene la libertad y la absolución inmediata. Si es culpable, no es el jurado que le va a imponer, solamente dice culpable o inocente. Si es culpable, es el juez de derecho el que va a graduar la pena. Pero esa pena no está en un código. De manera que el juez tiene una libertad tremenda. Esa libertad tremenda, dicen, no se le puede dar a los jueces latinoamericanos. ¿Por qué? Porque el ejercicio de esa función que viene de Inglaterra tiene miles de años. Muy bien. Yo creo que con esto yo le deseo que el jueves rindan un buen examen, que el jueves tengan una buena prueba. Mi deseo es que acabemos bien este curso. Yo estoy para ayudarle a todos. Estoy acá sentado únicamente para eso. No pretendemos ni pretendo que ustedes salgan unos expertos, unos especialistas en el derecho público, en el derecho administrativo. No, manejen los principios fundamentales del derecho. Y les recomiendo una cuestión. Atiendan bien. Comiencen por la última lección del libro. El libro del profesor Villagra Mafiodo, Los principios generales del derecho administrativo. Empiezan a leer por ahí y después comiencen por la lección 1. Hace 80 años se enseñaba la misma forma, se decía la misma forma.
comience por la lección última, los principios generales. Y una vez que estudien los principios generales, comiencen con la lección 1. Entonces, antes de concluir esta clase, yo quisiera preguntarle a ustedes si alguien quiere hacer una exposición sobre cualquiera de estos temas o hacer una pregunta. Cuando estábamos en las clases presenciales, yo tenía un sistema. El alumno que hacía una exposición de 10 minutos, ya se le calificaba, no necesitaba rendir la prueba. Tenía ya un adelanto de calificación. Y antes, cuando era el sistema anual, vino el sistema semestral, pero antes de que ustedes ingresen, había un sistema anual. O sea que el curso duraba todo un año. Entonces, ahí creo que había un sistema más justo. Porque ¿qué ocurre ahora? Yo me veo obligado, el profesor se ve obligado a calificar en ese último examen, de acuerdo a ese proceso. Puede ser que en el proceso tengan una baja calificación. Yo le examino. Digamos que no hay más pandemia o que ya podemos vernos presencialmente y ustedes dan un examen brillante. Yo no les puedo poner un 5. Les tengo que poner de acuerdo al proceso. Y el alumno puede, en la marcha final, como una carrera, apretar el acelerador y, lógicamente, conocer perfectamente la materia. Entonces, no es justo que por el proceso se le califique al final. Ustedes me darán razón, seguramente. Pero es un sistema burocrático que tiene como objetivo hacer que el alumno asista y cumpla con estos requisitos. Así que si no, a ver, le veo a Giselle Cristaldo, a Josefina Sosa, si quiere hablar antes de irnos. Nicolás, ¿qué puede decir? Acá estoy. Si tenés algo que agregar, alguna cosa antes de despedirnos. Yo lo que realmente quiero resaltar es lo que vos siempre mencionás, que no hay que estudiar sobre las leyes, o sea, no hay que estudiar sobre las normas que hay, sino más bien entender o tratar de ver cuál es el espíritu o lo que realmente quiere decir sobre ellos. Realmente eso recalco mucho y tomo muy personal esa enseñanza. Creo que me va a durar por mucho tiempo, que con todos los compañeros debemos compartir que hay que ver más realmente sobre lo que son los espíritus de las leyes y los principios generales del derecho y no enfocarnos en lo que son las normas, porque como usted dijo, cuando terminemos la carrera nuestras normas pueden ser cambiadas o derogadas. Es muy cierto, Nicolás. Los principios generales del derecho, eso que nos viene del derecho natural, que nos dice que yo soy libre, nací libre. Pero si vamos a tenerlo al positivismo, eso puede ser. El positivismo que hace, reconoce nuestros derechos. Nosotros no somos libres porque el Estado nos concedió como si nosotros fuéramos súbditos, esclavos, vasallos del Estado. No, yo, María José, Nicolás, Josefina, Betania, que están acá, somos libres porque nacimos libres, porque somos seres humanos. No nos concedió ni el Estado, ni el presidente, ni el Congreso, nadie. Nacimos con ese, y ese es el